Hola mis amigos, bienvenidos. En esta ocasión estaré contándoles la historia de la leyenda de Sarah Helen. La gente de Perú seguro conoce quién es. Además les estaré contando sobre supuestos enterramientos vampíricos encontrados recientemente. Y mi amigo Galar Cosplay me acompañará con un par de historias sobre vampiros reales. ¿Listos? ¡Comencemos! Corría el año 1993 y en la ciudad de Pisco, decenas de personas, entre curiosos, periodistas y chamanes, se reunieron para presenciar uno de los acontecimientos más increíbles para el país: la resurrección de Sarah Helen, la mujer vampiro. Cabe decir que ese día no sucedió nada realmente especial. No se sabe si gracias a los chamanes, quienes se esforzaron por no dejar salir a Sarah de su tumba, o porque realmente no iba a ocurrir nada. Lo cierto es que la historia detrás de la leyenda es un caso muy interesante, donde se junta lo misterioso con la histeria colectiva. El relato comienza en 1913 en la ciudad de Blackburn, Inglaterra. Sarah Helen nacía el 6 de marzo de 1872. Era sometida a un juicio, se la acusaba de brujería y ocultismo. Se decía que en uno de sus viajes la mujer había conocido al conde Drácula, quien la sedujo, convirtiéndola en una de sus novias, volviéndola una mujer vampiro. Ante estos hechos, la histeria en el pueblo corrió rápidamente, y un día de tantos, mientras su esposo John Roberts estaba de viaje, un grupo de pueblerinos entró en sus terrenos y asesinaron a Sarah con una estaca en el corazón. Se dice que con sus últimas fuerzas, Sarah juró que se vengaría a todos aquellos que le habían hecho daño y que volvería por sus almas en 80 años. Su esposo, al enterarse del asesinato, volvió a Blackburn, pero las autoridades se negaron a dejar enterrar a Sarah en el pueblo, ya que se creía que era un vampiro. John intentó darle santa sepultura en los pueblos cercanos, pero los rumores llegaron antes que él, por lo que no pudo darle la santa sepultura. Su esposo, desesperado, tomó su cuerpo y cruzó el océano, pero al llegar a las costas de Estados Unidos no se le permitió bajar el ataúd de su esposa, ya que los marineros corrieron el rumor en los muelles de que ahí había un vampiro. Lo mismo ocurrió en México, hasta que John decidió viajar a Perú, donde se dice que tenía contactos gracias a sus negocios en la industria de la hebra de algodón, y fue allí donde logró enterrar a su difunta esposa, y en donde actualmente descansan sus restos. La historia de la mujer vampiro de la ciudad San Juan Bosco. Esta historia surge en la colonia Árbol Grande de la ciudad Madero, en México, allá por los años 70, cuando el padre Ignacio Rosiles Namorado, quien se encontraba dedicado en cuerpo y alma a la rehabilitación de su parroquia, recibió el respaldo de la esposa del superintendente de la refinería. La benefactora siempre manifestó al sacerdote que el día que muriera le permitiera que sus restos descansasen en la iglesia, en donde de manera incansable dedicaba el tiempo que le sobraba de las labores de madre y esposa. Tras el paso de los años, los hijos crecieron y fueron grandes profesionales y fueron a trabajar a Salamanca, Guanajuato, lugar donde llevaron a la distinguida mujer para que viviera con ellos, hasta que falleció de vejez en 1973. Allí fue enterrada, pero al enterarse el padre enamorado sobre el deceso de la señora, decide entrevistarse con los dolientes, a quienes les pide su aprobación para exhumar el cuerpo y trasladarlo a Ciudad Madero, en donde descansaría por toda la eternidad, donde ella siempre había querido. Sin embargo, durante la labor de exhumación, la sorpresa fue que al abrir el féretro, el cuerpo estaba intacto, incorrupto, solamente le había crecido el pelo, las uñas y los colmillos, estos en una desproporción de su fisionomía usual, por lo que los enterradores le llamaron la mujer vampiro. Cuando llega el cuerpo de la señora a la iglesia de San Juan Bosco, fue recibida por una gran cantidad de vecinos que vivían en los alrededores de la iglesia, ya que la mujer era considerada una gran benefactora de los maderenses. Se hizo una misa de cuerpo presente, a la cual llegaron muchas familias de los alrededores, las que en determinado momento causan una gran aglomeración y terminan tumbando el ataúd. Fue en ese momento que el terror se desató entre los asistentes.
pues no había cuerpo, había de alguna manera desaparecido. Pero algunos de los presentes, temiendo lo peor, que la mujer vampiro se levantara, los persiguiera y matara, corrieron a sus casas para traer antorchas con las cuales intentaron quemar la iglesia, ya que, al no ver el cuerpo de la mujer vampiro, gritaban que la tenían escondida en el sótano de la iglesia, por lo que incluso el ejército mexicano intervino para evitar una desgracia mayor. Desde ese momento, la gente comienza a decir que ven volar a la mujer vampiro desde la cúpula de la iglesia donde vive oculta en el sótano, en dirección a la iglesia de Catedral de Tampico o incluso a la playa Miramar. ¿Verdad o ficción? Lo más perturbante de toda esta historia es que no se sabe qué pasó con el cuerpo. Tal vez la mujer vampiro sí nos observa desde algún lado. La historia de Sarah Tillinghast. En los siglos XVI y XVII llegaron a las costas de Estados Unidos unas personas conocidas como puritanos. Ellos estaban huyendo de las persecuciones religiosas que se estaban llevando a cabo en el Reino Unido. Parte de ellos se asentaron en la zona que hoy conocemos como Nueva Inglaterra, que comprende los estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. En la nueva tierra, los colonos pudieron encontrar sustento y prosperidad, y rápidamente fue creciendo la población. Sin embargo, años después, muchos de los habitantes de esta región, especialmente de Rhode Island, fueron emigrando a zonas más cálidas, dejando abandonadas sus granjas. La razón de esta migración masiva fue el pánico que se desató debido a la peste que se extendió por causa, según los puritanos, de vampiros. Stokely Tillinghast era un hombre de carácter jovial y bondadoso que vivía en Exeter, Rhode Island, y se dedicaba a vender manzanas. Él estaba casado con una mujer muy trabajadora y gentil llamada Honor, con quien tuvo 12 hijos. La plantación de manzanas permitía a la familia subsistir sin penurias, y todos los miembros trabajaban en el huerto. La vida transcurría tranquila y todo marchaba como siempre, hasta que una noche del otoño de 1799, Stokely tuvo un extraño y perturbador sueño. En este, él se encontraba en su huerto cuando de repente escuchó a su hija Sarah llamarle por detrás. En cuanto se dio la vuelta para buscarla, un fuerte y frío viento se levantó de repente, cegándole. Cuando cesó la ventisca, el hombre quiso buscar a la joven, pero lo que vio lo dejó aterrorizado. La mitad de su huerto estaba marchito, las frutas podridas en las ramas de los árboles, y en el ambiente flotaba un desagradable olor a muerte y putrefacción. Stokely creía que se trataba de un sueño premonitorio y que algo malo se avecinaba. Al día siguiente, muy temprano, acudió con el pastor local a relatarle este episodio. El clérigo, tratando de tranquilizarlo, le dijo que no hiciese caso, que nada pasaría. Los días transcurrieron y la cosecha de ese año fue muy buena, por lo que aquella pesadilla fue quedando en el olvido. En 1799, Sarah Tillinghast contaba ya con 19 años. Era una joven tranquila, bella y de comportamiento reservado, que trabajaba en el huerto familiar. Poco después de terminada la cosecha de ese año, la joven comenzó a manifestar cambios en su conducta. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación y solamente salía de allí para comer con la familia. Dejó de acudir a la iglesia para deambular entre las tumbas del cementerio de la localidad. Su carácter se volvió melancólico y taciturno. Con el pasar de los días, Sarah Tillinghast estaba cada vez más delgada y decaída. Su piel, en un principio sonrosada, había adquirido un tono ceniciento. Era evidente que la joven estaba enferma, y su padre, sin demora, fue a buscar al médico del pueblo. La joven fue diagnosticada con consumption, nombre con el que en aquella época se conocía a la tuberculosis y la tisis. Pocas semanas después del terrible diagnóstico, la joven fallece y es sepultada en la parcela familiar. Al llegar la primavera del año siguiente, otro de los hijos de Stokely y Honor cae enfermo. Se trata del pequeño James, de tan solo 9 años. El niño fue diagnosticado con la misma enfermedad que arrebató la vida a su hermana,
y el pronóstico no era nada favorable. Cuando el médico lo revisa y le pregunta dónde le dolía, el niño se señala el corazón y dice: aquí, donde Sara me tocó. Esto conmocionó a Stokely y Honor, quienes creyeron que el pequeño estaba desvariando debido a su estado de salud. El niño fallece, pero la tragedia de la familia Tillinghast no termina aquí. Semanas después, enferma Andries, el hijo de 14 años que lamentablemente muere también y quien había comentado que había visto a Sara en sus sueños. Poco después de esta muerte, una mañana, Ruth, de 16 años, se despierta aterrorizada y corre junto a su madre. Le dice: madre, he soñado con Sara y me ha dicho: tengo frío, necesito que me abraces. Anda, Ruth, abrázame. La familia entra en pánico y con justa razón, ya que tras ese sueño, la jovencita cae enferma y fallece. Stokely no puede entender qué ocurre en su familia. Piensa que es víctima de algún tipo de maldición. Decide consultar otra vez al pastor, que trata de tranquilizarlo, pero el intento fue en vano. Ante la terrible situación de la familia, Hannah, la hija mayor de 26 años, que estaba casada y vivía en otro pueblo, decide visitar a la familia. Días después de su llegada, una noche, la joven ve a su hermana Sara en medio de la habitación. La difunta le pide que le abrace, ya que tiene frío. Tristemente, Hannah poco tardó en caer enferma y fallecer. Tras morir la primogénita, Honor, su madre, ve a su hija Sara en sueños y le dice: mamá, estoy tan sola, tengo tanto frío, ¿por qué no vienes conmigo? Mamá, abrázame. Después de ese sueño, la mujer no tardó mucho en enfermar. Mientras Honor luchaba contra la enfermedad, Ezra, el hijo de 17 años, también es víctima del terrible mal. Al igual que sus hermanos y su madre, el joven también ve a Sara en sueños, que le decía: mi hermano, tengo frío, ¿por qué no vienes a quedarte conmigo, Ezra? ¿Por qué no vienes conmigo? A Stokely ya no le queda ninguna duda de que su familia es víctima de una horrible maldición. Sabe que debe hacer algo al respecto y que la iglesia no puede ayudarle. Sabía también que debía haber alguna solución, pero ¿cuál? ¿Cuál era? La respuesta tardó poco en llegar, y fue una mañana durante una conversación con Jeremiah, uno de sus peones. El jornalero le contó que hace años, con la llegada de los primeros colonizadores, varias familias en algunos pueblos fueron víctimas de episodios similares. Para terminar con el mal, estas personas desenterraron a los muertos por la enfermedad, ya que estaban convencidos de que el mal era provocado por un vampiro. Cuando el no muerto era encontrado, le extraían el corazón y lo calcinaban. Al hacer esto, el problema se terminó y las muertes por consumption cesaron. El relato de Jeremiah es confirmado por Caleb, un granjero de la localidad. A Stokely, este relato de los vampiros le parece muy extraño y le aterra la idea de exhumar los cadáveres de sus hijos. Sin embargo, sabe que si no pone manos a la obra, el resto de sus vástagos y su esposa perecerán. La situación es crítica y es necesario actuar rápido, así que decide probar este método. A la mañana siguiente, muy temprano, Stokely, Jeremiah y Caleb, con pico y pala en mano, se dirigieron apresuradamente al cementerio. Uno a uno, fueron desenterrados los cadáveres de los hijos de Stokely, comenzando con los que murieron más recientemente. Estuvieron toda la mañana y toda la tarde trabajando, y ninguno de los cadáveres mostraba signos de vampirismo. Todos mostraban avanzados signos de descomposición, y poco antes del atardecer solamente faltaba exhumar a Sara. Sara Tillinghast había fallecido hacía aproximadamente 6 meses. Su cuerpo debía estar en un avanzado estado de putrefacción. Sin embargo, al abrir la tapa de la caja de madera, la sorpresa y el horror de los 3 hombres fue enorme. La joven yacía acostada, con el cabello hacia los lados, sin señal alguna de descomposición, mas parecía que estaba dormida, con el rostro sonrosado y los ojos abiertos mirando a la nada. Fue muy duro para Stokely tener que abrir
el pecho del cadáver de su hija, extirpar su corazón e incinerarlo, pero debía hacerlo si deseaba salvar al resto de su familia. Poco después de llevado este ritual de incineración, Honor se recuperó, pero desgraciadamente Ezra pereció. A partir de entonces, ninguno de los hijos de Stockley volvió a enfermar, y el granjero comprendió entonces el significado de aquel terrible sueño premonitorio. Había perdido 6 hijos, la mitad de su huerto. Lo siguiente es un relato más reciente. Ocurre en Polonia, durante una construcción de una carretera en Gliwice. Los arqueólogos encontraron un presunto enterramiento vampírico. Este tipo de enterramientos consiste en cortar la cabeza al supuesto vampiro y luego ponerla entre sus piernas para evitar que los vampiros se levanten de su tumba. Sin embargo, esto no es algo nuevo para los arqueólogos de esas zonas, ya que no es la primera vez que se topan con este tipo de tumbas. En la década de los 90, el arqueólogo Hector Williams de la Universidad de Columbia Británica encontró un esqueleto masculino cuyo cuerpo estaba clavado con estacas en la tierra en un cementerio del siglo XIX en la isla griega de Lesbos. En el cuerpo del supuesto vampiro tenía varios clavos de hierro de unos 20 centímetros de largo en su cuello, en su pelvis y en sus tobillos. Lo que llama la atención es que casi todos los cuerpos descubiertos en este lugar eran enterrados con sábanas. Sin embargo, el de este hombre estaba en un ataúd de madera maciza, ahora descompuesta, claro, pero con el claro esfuerzo de que no querían que se levantara de su tumba cuando lo enterraron. Más recientemente, en Italia, un equipo arqueológico dirigido por el antropólogo forense Matteo Borrini de la Universidad de Florencia encontró un estilo de enterramiento vampírico. En este caso, el cuerpo pertenecía a una mujer de edad avanzada y fue enterrada con un ladrillo de tamaño medio en su boca. Esta práctica es común en los enterramientos vampíricos en Italia. Y por último, nos devolvemos a Polonia, pero 400 años atrás, donde se encontró el cuerpo de una mujer con una hoz en el cuello y el entierro tiene al menos 400 años de antigüedad. Y por si fuera poco, la hoz en el cuello no es la única trampa antivampiros encontrada en la tumba de la mujer, ya que también tiene una esfera de metal con una cadena sujetándole el dedo gordo del pie izquierdo. Esto con el objetivo de que si la mujer se lograba levantar, la cadena le dificultara el movimiento. Y lo más curioso de este enterramiento es que sus dientes incisivos son un poco más grandes de lo normal. Y bien, mis amigos, eso ha sido todo por ahora, pero antes de despedirme, quiero darle un agradecimiento especial a Galar Cosplay, quien siempre me ayuda con las miniaturas de los videos y que en ocasiones especiales como esta también presta su voz para contar relatos aterradores. Nos vemos pronto. Hasta luego.